espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y como pueden ver, tenemos nuevo look, arrancamos el 2024 con todo, con cambios de ideas, cambios de opinión, que va a ser un punto central en el episodio de hoy. Y primero que nada quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que estuvieron viendo, escuchando, compartiendo y poniendo en práctica las cápsulas de la semana pasada. Si no saben de qué les estoy hablando, la semana pasada les compartí 5 episodios cápsula, un poco más cortos de nuestros episodios tradicionales. Fueron 5 episodios para organizar, planificar y ejecutar ese 2024 alineado a nosotros, ese 2024 que se sienta factible, que se sienta que es algo que podemos lograr, que no se sienta tan trabajoso, que no se sienta como estas metas imposibles de alcanzar porque o me las estoy planteando muy grande o me estoy planteando demasiadas a la vez. Y justamente la idea era poder arrancar el año o el mes, para darnos un poco más de tiempo, con pequeñas piezas, herramientas, información de utilidad de una manera más digerible, más sencilla y que nos permita alinearnos con aquello que queremos lograr. Hablamos de objetivos paraguas, hablamos de auditorías, hablamos de construcción de hábitos, de cómo establecer metas trimestralmente, de vision boards incluso, pero de una forma un poco más alineada y que no sea solo algo aesthetic que lo vemos un par de veces y ya después se nos olvida. Así que todo eso lo tienen disponible en el catálogo de episodios de podcast. De todas maneras, en la descripción del episodio les voy a dejar el link del primero y de allí pueden ir a escucharlos. Yo se los puse en el orden que siento que más tiene sentido, pero lo pueden escuchar en el orden que deseen. Y nuevamente muchísimas gracias por su apoyo con esos episodios. Era un formato nuevo que quería intentar, era un formato nuevo que quería explorar, era algo que tenía rato queriendo hacer, pero no encontraba como la manera de que alineara realmente con mi contenido y que no se sintiera como lo estoy haciendo porque los demás lo están haciendo. Así que esto de verdad que me funcionó maravillosamente y nuevamente quiero agradecerles a todos por haber sido parte de la experiencia de las primeras cápsulas. Si este formato de episodios es algo que les llama la atención, me lo pueden hacer saber. Como siempre, estoy habilitando polls en los episodios, pero también por mi Instagram pueden mandarme un DM, pueden mandarme un email. Toda esa información siempre se las dejo en la descripción de cada episodio y a mí me encanta recibir esa información, ese feedback, esos comentarios, porque me permiten a mí direccionar lo que estoy sacando constantemente, ya sea en forma de episodios de podcast, de contenido en mi Instagram, en mi TikTok, contenido que quiera montar a YouTube, contenido que me sirva para estructurar nuevas masterclasses, nuevos lanzamientos, etc. Y con todo esto, y como les dije anteriormente, con el tema de cambiar de opinión, que es prácticamente el tema central del día de hoy. Y quería traerlo a la mesa porque esta primera semana del año, hoy le estoy grabando el lunes 8 de enero, pero básicamente este inicio de año, este inicio de mes, estos primeros días del 2024, para mí han sido mucho de reconectar con ciertas ideas, de recalcular, de replantearme ciertos objetivos, de replantearme la manera como he estado ejecutando ciertas ideas o ciertos planes y cómo puedo hacerlo de una forma diferente, nuevamente alineado a mí, de formas que me hagan sentido o de formas que desee explorar porque mi intuición me dice que por allí puedo llegar a conseguir eso que tanto quiero. Entonces, parte de todo esto que he vivido en los últimos 7 días, que sonará así como que ¿qué tanto se puede vivir en 7 días? Se prenden la televisión y ven las noticias, ven que en 7 días del inicio de un nuevo año ya ha pasado de todo y Dios mío lo que continuará pasando. Pero bueno, eso es otro tema. Y básicamente este concepto o esta idea de cambiar de opinión es algo que tenía rato queriendo traer al podcast porque siento que es algo que yo estaba poniendo en práctica para mí misma a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de trabajo, de negocio, y siento que es importante ahondar un poco en ello porque muy superficialmente podemos decir, o yo he llegado a decir,
está bien cambiar de opinión, está bien que ibas por un camino y después decidiste ir por otro, está bien que hayas estado un tiempo persiguiendo o trabajando en pro de un objetivo o de una meta, y que llegue un punto en que te des cuenta de que no va por ahí la cosa. Y siento que lo que me ayudó también a conectar mucho más con esta idea, y la razón por la que se los quiero traer el día de hoy, es porque en el último episodio de las 5 cápsulas que justamente hablamos de tu auditoría y de darte esos espacios, ya sea semanal, mensualmente, como ustedes lo quieran estructurar, que, ojo, paréntesis aquí, todas y cada una de las cápsulas, de las herramientas, de toda la información que yo les dejé en los episodios de la semana pasada, no necesariamente lo tienen que seguir al pie de la letra. Yo se los comento y se los comparto de la forma en como yo lo he venido aplicando o lo estoy empezando a aplicar y como a mí me funciona, pero siempre les invito a adaptarlo de la forma que les funcione a ustedes. A lo mejor habrán algunas cápsulas que no son tan relevantes, habrán otras que sí, pero vayan probando, vayan ajustando, vayan viendo que sí y que no, pero no tiene que ser exactamente como va allí. Pero con este episodio lo que yo les comentaba por encimita es esta idea de tomarnos un momento intencional. En mi caso lo hice por primera vez en el año el día de ayer, domingo, cerrando la semana, y lo veo mucho como el cierre y el reconocimiento y el agradecimiento de lo que fue la semana que estoy cerrando, y en base a ello plantear cómo quiero que se vea, cómo quiero que se sienta, cómo quiero que sea la siguiente semana. Y en estos procesos ocurre mucho esta idea de cambiar de opinión. Ocurre mucho el darnos cuenta de, ok, traté esto por estos días y me di cuenta de que me estaba resultando pesado o cansón o por aquí no es, o por el contrario, me doy cuenta de que esto nuevo que empecé a incorporar es precisamente lo que quiero continuar haciendo. Allí también hay un cambio de opinión respecto a cómo venía pensando quizás hace unas semanas o hace unos meses. Y una de las cosas que me llevó también a querer hablar un poco sobre la importancia de reconocer y aceptar los cambios de opiniones como algo normal, parte del proceso de ser humanos, ser emprendedores, ser creativos, fue una conversación que no estaba planificada, y siento que he tenido muchas de esas últimamente también por este sentido de apertura a lo que sea que vaya a llegar a mí. Conversaciones, situaciones, personas, oportunidades que me van a nutrir, que me van a enseñar algo, que me van a ayudar de alguna manera, bienvenidas sean. En ese sentido es algo que he estado como manifestando mucho y poniendo mucho allá afuera de, quizás no sé específicamente qué es eso que estoy buscando o qué es eso que quiero, pero estoy abierta a lo que me vaya a ser de utilidad y me vaya a ayudar y me vaya a generar algo positivo. Y mucho de ello han sido conversaciones tanto con personas que han sido parte de mi vida desde hace mucho tiempo, como personas que recién conocí en ese momento, que fue una de las situaciones que se dio esta semana, en donde me senté con una persona y esta persona tiene mucho conocimiento y experiencia referente a emprendimientos y negocios, y fue muy refrescante y muy útil el recibir como medio asesoría, medio auditoría, información de mucha utilidad para mí, de una perspectiva de alguien de alguna forma ajeno a lo que yo hago. No venía de una opinión de alguien que hace lo mismo que yo, o que brinda los mismos servicios que yo, o que está dirigiéndose al mismo público que yo. Y eso yo siento que es algo muy importante y se los recomiendo, el buscar ese feedback, buscar esa información, buscar esa auditoría, esas otras opiniones de personas que no estén en tu mismo círculo, porque les permite brindarte información que quizás de otra forma no verías. El siempre recibir información o siempre recibir feedback de las mismas personas, a pesar de que puede ser útil, llega a un punto donde siento que you hit a wall, como que llegas a un techo de que, ok, ya qué más de aquí si seguimos preguntándonos a las mismas personas que estamos haciendo las mismas cosas. Cuando buscamos opiniones, buscamos información en otros círculos, de otras personas, de otros rubros, que tienen otro tipo de experiencia, otro tipo de conocimiento, nos puede alimentar de muchas formas maravillosas. Esto es algo que yo viví personalmente el año pasado, cuando empecé a aventurarme en cursos y masterclasses que no estaban necesariamente alineados a lo que yo estaba haciendo. El empezar, por ejemplo, a tomar cursos de escritura para sanar,
para desarrollar una idea que no es algo que yo personalmente ofrezco o venía haciendo, pero lo quise intentar y siento que fue algo que me ayudó muchísimo a que mis ideas fluyeran, mis pensamientos tuvieran más claridad. Cuando también tomé un workshop de la mano de una diseñadora de modas, que de nuevo ya yo he hablado aquí extensamente de cuánto yo amo lo que es el mundo de la moda, pero no es algo en lo que yo trabaje, no es algo en lo que yo comparta contenido principalmente, no es algo que sea como que mi área de experto. Sin embargo, el poder tener ese feedback, esa información de alguien que hace algo completamente distinto a mí me sirvió mucho, a mí me ayudó mucho. Y de nuevo, en estos ejemplos que yo les estoy dando, no es necesariamente que absolutamente todo lo que me dijeron yo lo tengo que hacer así porque esta persona me lo dijo. Es, ok, con mi criterio y con mi conocimiento, pensándolo en frío, obtengo toda esta información, la leo, me detengo a analizarla, a explorar cómo la puedo incorporar a lo que yo hago. Y también allí es donde voy decidiendo cuáles de estas cosas siento que conectan conmigo, cuáles son cosas que quizás ya he intentado y no me funcionaron, o no es algo que resuena, o quizás lo puedo como poner allí y volver a ello en unos meses y ver qué tal. Pero es esta idea de permitirnos la apertura de recibir información, de recibir feedback, de recibir crítica constructiva si se quiere, y el ver cómo la adaptamos y permitir que a lo mejor eso nos haga cambiar de opinión en ciertas cosas. Con esta conversación que les comento, era principalmente de recomendaciones para lo que es mi negocio, de cómo yo puedo seguir escalándolo, cómo yo puedo seguir elevándolo, haciendo algunas cosas un poco distintas, haciendo las cosas un poco diferentes. Y sí, al principio esa información me llegó a resultar quizás un poco como no sé cómo la voy a adaptar, o esto involucra cambios de la forma como yo pensé que iba a estar estructurando mi negocio este primer mes, involucra cambios a nivel financiero, involucra cambios a nivel administrativo, involucra cambios a nivel de ideas y de desarrollar y ejecutar ciertos planes. Pero el hecho de estar abierta a recibir eso, yo siento que me permitió tener ese encuentro, tener esa conversación, y a partir de allí yo decidir en dónde estoy dispuesta o abierta a cambiar de opinión. Y si queremos llevar esta conversación a un punto un poco más, no sé si académica es la palabra, pero más allá de la opinión, el por qué es importante o por qué es relevante o cuál es el valor de cambiar de opinión, les puedo compartir 3 puntos en particular que siento que hacen que esta idea de cambiar de opinión tome más fuerza y tome más sentido. Y lo primero diría que es la idea de la adaptabilidad, sobre todo si se identifican con algún factor relacionado a control, o que todo tiene que seguir un plan, o que todo tiene que ser de una manera. Y ha sido la forma como yo he operado y como he trabajado por tanto tiempo. Y no significa que no vayamos a tener una estructura, o vayamos a tener un plan, o vayamos a tener una idea de hacia dónde nos queremos dirigir, pero la idea de poder adaptarnos a ciertos cambios, la idea de, en lugar de ser un poco tercos y aún viendo que cierta dirección no nos está funcionando y cierto método no nos está funcionando y ciertos pasos que estamos tomando, por más que lo intentemos, no dan ningún tipo de resultados, nosotros queramos seguir por allí por el hecho de que, bueno, este fue el plan original y tenemos que quedarnos con él. Al contrario, cuando nos abrimos a estar más adaptables a los cambios, nos permitimos entender de que sí, esta fue la idea original, este fue el plan inicial, esto es lo que yo he venido haciendo, pero también me permito reconocer de que quizás no está funcionando. ¿Cómo yo puedo adaptarme a cambiar la estrategia, cambiar los pasos, cambiar la dirección, intentar algo diferente, intentar algo nuevo que puede llevarnos un poco más cerca a ese objetivo o a esa meta, versus seguir haciendo lo que ya estamos más que claros que no nos funciona, que no conectamos con ellos, que sencillamente no nos están dando ningún tipo de resultados? Otra cosa que siento que también ayuda en la idea de los cambios de opinión, y quizás suene un poco cliché, pero es la realidad, es que el adaptarnos, el permitirnos cambiar de opinión en el camino,
es parte de desarrollar este crecimiento personal, que siento que es algo que ha estado en auge por mucho tiempo. Cada vez más vemos a personas con implementando estas ideas y estos conceptos de el amor propio y del crecimiento personal y del desarrollo personal y todo este tipo de cosas. Parte de ello implica también el ser más flexibles y el permitirnos cambiar de opinión. Eso nos permite desarrollar tolerancia, eso nos permite el ser honestos con nosotros mismos y el reconocer cuando hay algo que no está funcionando y el empezar a buscar las maneras de cómo puedo redireccionar y cómo puedo intentar algo nuevo sin echarnos la culpa o sin tirarnos para abajo o sin ser tan autocríticos, sino por el contrario, celebrar el hecho de que nos atrevimos a dar un paso, a intentar algo y quizás no está funcionando, quizás no está saliendo como queríamos, quizás incluso llegamos a un punto donde sentimos que hemos fallado, pero siento que el aprender en el proceso y el reconocer en dónde puedo hacer cambios, reconocer dónde puedo reestructurar, reconocer dónde puedo recalcular para seguir avanzando, es parte del camino, es parte del proceso. Es solo que siento que es de esas cosas que no nos enseñan tanto. Si ya de por sí esta idea de cómo emprender y cómo sacar adelante algo nuevo y no tenemos todas las herramientas y no tenemos toda la información y no tenemos una guía, menos cuando se trata de este tipo de cosas de fallar, cometer errores, ensayo y error, cambiar de opinión, etc. Y por ello quería traerlo el día de hoy al podcast. Y el último punto que siento que también es muy importante, y de hecho estos son puntos que saqué de ChatGPT, el último es esta idea de una mejor toma de decisiones. Y yo siento que cuando nos permitimos cambiar de opinión, no porque el otro lo diga o no porque voy a hacer lo mismo que el otro, sino cuando está alineado a nosotros, cuando tenemos esas conversas honestas, cuando nos sentamos a ver que hay ciertas cosas que deseamos cambiar. Y esto no es solo en el ámbito profesional, aunque mucho me estoy centrando en ello, pero hasta en el ámbito personal, en darme cuenta que hay ciertas cosas que he venido tratando de incorporar o de hacer que no me están funcionando. Por ejemplo, en la cápsula de la semana pasada sobre hábitos, cuando yo les comentaba que muchas veces uno tiende a caer en quiero incorporar todos estos hábitos, pero no es porque yo esté pensando en cómo se alinean a mí o cómo me ayudan a mí o cómo me benefician a mí, sino es que me estoy comparando a los demás y estoy viendo que todos los demás hacen esto, por ende yo también lo quiero hacer. Y no es que necesariamente tenga algo de malo, pero si el único justificativo o la única razón o el único motivante para empezar a incorporar un hábito es por los demás, pero realmente no hay ninguna conexión contigo mismo, en cómo a ti te va a hacer sentir, en cómo a ti te va a ayudar, en que lo quieras hacer por y para ti, realmente no me hace tanto sentido. Entonces, esta idea de tomar mejores decisiones a raíz del cambio de opinión, el realmente ser honestos con nosotros y darnos cuenta que no funciona y que no en base a nosotros mismos, no en base a los demás, en querer incorporar nuevos hábitos, en querer establecer nuevas metas o en dejar de querer perseguir ciertas metas porque sencillamente ya no alinean con nosotros. Eso siento que es un factor muy importante y algo de mucha utilidad, y aunque en el momento quizás se llegue a sentir como estoy fallando, estoy desistiendo, ya no estoy haciéndolo de la misma manera, estoy cambiando de opinión, es verle el vuelco de lo positivo que tiene eso y todo lo que contribuye en los diferentes niveles de nuestra vida. Les puedo poner uno de los ejemplos más recientes y de hecho es algo que estaba ocurriendo esta semana. Para el momento que tengan este episodio disponible, estaremos a unos 3 días del primer evento que vamos a estar realizando acá en New York llamado Agradecer. Ya yo les he comentado un poco al respecto en otros episodios de podcast, pero también tienen información en mis redes. Y uno de los cambios de opinión y cambios en la toma de decisión que estábamos llevando el año pasado respecto a este evento fue lo mejor que me pudo pasar, aunque en ese momento yo sentí que estaba fallando a los demás y me estaba fallando a mí misma. Cuando nosotros establecimos la idea de llevar a cabo este evento, primero que se veía totalmente distinto a lo que estamos planteando de cómo se va a ver esta semana. Teníamos pensado hacer una actividad relacionada a el Vision Board y los objetivos del año. Esto es algo que yo he venido construyendo junto con mi querida amiga Alex García.
quien pueden encontrar en redes bajo Indigo Community e Indigo Events. Ella lleva a cabo todos estos eventos y toda esta planificación y le gustó esta idea, este pitch que yo le hice. Y cuando lo hablamos originalmente, la fecha que yo le había comentado, las fechas que estábamos evaluando, de ese punto de la conversación a la fecha habían apenas 2 semanas. De que se puede hacer algo en 2 semanas, seguro. Lo que pasa es que en ese periodo de tiempo, cada una de nosotros estaba pasando por diferentes procesos internos y personales que nos estaban afectando a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico. Y luego de tan solo 1 semana de plantearlo y empezar a mandar emails y empezar a programar cosas, tuvimos esa conversación muy honesta y decidimos cambiar la fecha. Decidimos reprogramar. Eso fue un cambio de opinión, eso fue un cambio de idea. La fecha original que teníamos, el plan original que teníamos, dijimos, mira, esto no es una cancelación, no es que no lo vamos a hacer, sencillamente que lo vamos a mover a un punto en que nos sintamos más alineadas con la idea, nos sintamos que estamos más tranquilas, más sanas, con mayor bienestar, en un lugar de más paz interna, mental, general. Y menos mal que lo hicimos, porque las últimas veces que nos hemos reunido a seguir hablando de lo que es este evento que vamos a llevar a cabo esta semana aquí en New York, el 13 de enero acá en Queens, específicamente en Astoria, y les voy a dejar el link del evento en la descripción del episodio también. Si se encuentra aquí en New York, amaríamos que sean parte de este evento. Pero como les comenté, la idea original era realizar un vision board y establecer ciertos objetivos para el 2024. Y al darnos más tiempo, no solo cada una de nosotras sanó y trabajó lo que a cada una le correspondía, sino que nos permitió expandir en vez de hacer un evento de un par de horas de este concepto o esta actividad y ya, ¿qué tal si hacemos un full day? ¿Qué tal si invitamos a otras instructoras? ¿Qué tal si tenemos otras actividades como meditación, como danza somática? Y fue una de las cosas que empezamos a incorporar. De hecho, tenemos 2 instructoras que cada una va a estar llevando a cabo estas actividades. Vamos a hacer 4 de nosotras en total. Entonces, ya el permitirnos cambiar de idea, cambiar la fecha, replantear el concepto, nos permitió estructurar algo mucho más expansivo, mucho más amplio, que se sentía más alineado con la idea original de agradecer, con lo que queríamos llevar a cabo. Y sentimos que es algo con lo que muchas personas que ya adquirieron sus tickets conectaron con esa idea, lo vieron como algo diferente, no lo vieron como otro evento, otra actividad más del montón, sino algo distinto. También el hacer esa reprogramación y ese cambio de mindset, ese cambio de opinión y de idea de qué era lo que íbamos a hacer originalmente, nos permitió llegarle a más personas, nos permitió trabajar con los sponsors que originalmente queríamos, pero la fecha principal por tema de tiempo no se iba a poder dar. Nos permitió que llegaran personas nuevas a este evento, que van a estar brindando sus servicios, que van a estar brindando sus herramientas y que van a permitirnos seguir elevando lo que va a ser este evento. Y es algo que me emociona mucho, es algo que me satisface, me llena de mucha felicidad y ya quiero que vean lo que va a ser este evento tan mágico y tan expansivo, el primero del 2024. Pero de nuevo, todo esto se los comento porque llega a establecerse y a construirse y a formarse de la manera como se va a dar este próximo sábado por un cambio de opinión, por permitirnos reconocer de que, mira, no estamos 100% alineadas, no tenemos las energías, no tenemos el tiempo, las piezas no están para esto. Entonces, ¿por qué en vez no reconocer eso, no verlo como que estamos fallando, no verlo como que estamos haciendo nada mal, sino prefiero no darte algo a medias, sino dame un poco más de tiempo para poder planificar y estructurar esto bien y tener algo con lo que sintamos que estamos más conectadas y más alineadas? Y precisamente eso es lo que está ocurriendo. El segundo ejemplo que les puedo poner, y está relacionado a la conversación que les dije que tuve la semana pasada, tuvo que ver un poco con mi negocio y el entender que tenía que cambiar un poco la visión que yo estaba teniendo al respecto. ¿Por qué? Porque para mí, el año pasado, que fue mi primer año completamente emprendiendo en lo que son mis servicios y mis asesorías como coach para emprendedores y creativos, como alguien que quiere ayudar a otras personas a tener un negocio más expansivo, a dejar atrás bloqueos y síndrome del impostor y dudas y miedos, y el estructurar un plan de acción, estructurar los pasos a seguir que le van a permitir llegar de punto A a punto B, le van a permitir conseguir todo eso que desea para con su negocio.
para mí era algo de que, bueno, en el primer año tomé toda la información que podía, tuve toda la experiencia que pude, trabajé con todas las personas que pude y sí llegué a ver bastante movimiento y evolución y fue un proceso maravilloso. En donde yo sentí o me di cuenta que tenía que cambiar de opinión era en el timeline que yo me había establecido. Porque para mí el 2023 era el ensayo y error. Probamos todo, hicimos todo, sacamos el website, sacamos la primera masterclass, hemos estado trabajando uno a uno con diferentes clientes, estamos estableciendo un nuevo programa más expansivo, más extenso, ya no de un solo mes, sino de 3 meses, de mayor profundización y mayor involucre en el proceso. Para mí el 2024 era como que ya listo, ya voy a cosechar todos estos resultados que yo me planteé. Y no es que no sea factible y no es que no sea posible, pero era entender de que un negocio exitoso y duradero y próspero y longevo no se da por arte de magia. No se termina de establecer completamente en un año. Estamos hablando de que hay personas que les ha tomado 5 años poder llegar a un punto en donde ese negocio fluye, se mueve solo, llegan los clientes, están las bases solidificadas y establecidas. ¿Cómo puedo yo pretender que en un año ya logré todo? En especial cuando en ese año no me dediqué solamente a eso y si tengo esta auditoría y me hago estas preguntas a mí mismo, me permito reconocer de que pude haber hecho más en ciertos momentos, pude haber hecho más en ciertos lugares. A veces fue por el mismo falta de plan y falta de estructura, a veces fue porque le di prioridad a otras cosas que en ese momento necesitaba atender más internamente, más personalmente. Entonces, lo que yo veo como todo este año que estuve haciendo cosas, si yo me pongo a resumir realmente, ok, la cantidad de horas, la cantidad de tiempo, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de energía que yo puse en lo que es mi negocio, quizás en lugar de un año fueron más 6 meses. No lo digo como que esté mal, sino el darme la perspectiva y entender de que en 6 meses no se termina de levantar un negocio así. Si tú ves casos de éxito, personas que ya tú sigues, personas que tú admiras, personas cuyo ejemplo son importantes para ti y son una guía para ti, te prometo que algún factor en común sería el hecho de que no fue de la noche a la mañana. Muchos llegaron a tener otros negocios previos al que resultó y los otros sencillamente no dieron más, no era algo con lo que conectaban, ya no era la línea por la que se querían ir, pero se permitieron reconocer eso y se permitieron cambiar de opinión e intentar algo nuevo que años después sería lo que les da resultado. Y esa es una de las cosas que principalmente yo quería traerles el día de hoy. La importancia de entender que un cambio de opinión no significa que estamos fallando. Un cambio de opinión no significa que estamos haciendo las cosas mal. Al contrario, un cambio de opinión es de valientes. Es de reconocer donde hay cosas con las que ya no alineo, en donde debería estar haciendo cambios, en donde he estado haciendo lo mismo una y otra vez, pero no estoy obteniendo resultados y toca reevaluar y toca replantearse ciertas cosas. Eso es lo inteligente de hacer, lo necesario de hacer. Y siento que muchas veces por el miedo al que dirán, por el miedo a sentir que vamos a fallar, por el miedo a reconocerte que ya no queremos ir por cierto camino y que ya no queremos perseguir o trabajar en ciertas metas o en ciertos objetivos, por ese mismo miedo dejamos de dar ese paso tan importante. Entonces hoy lo que yo quiero es invitarnos, y me incluyo, a permitirnos esos espacios y esos momentos de cambiar de opinión, de reevaluar, de reestructurar, de intentar cosas nuevas. Y aun cuando el miedo esté allí presente, y ahí cuando la duda esté presente, cuando el síndrome del impostor esté presente, que no sean el obstáculo que nos detenga a no dar ese paso, sino que aún a pesar de todas estas cosas que nos afectan y están allí presentes muy seguido, aún así nos permitimos dar ese paso, aún así nos permitimos cuestionarnos, aún así nos permitimos ver que está funcionando y que no, aún así nos permitimos reestructurar, aún así nos permitimos cambiar de opinión. Así que espero que con este concepto y esta idea de cambio de opinión empecemos a verlo desde un lado de mayor utilidad, como algo positivo y no como un fallé o no lo hice bien o lo que sea en esa línea. Es el permitirnos verlos de una forma más realista, pero también de una forma más positiva y más útil a nivel personal y a nivel profesional. Gracias nuevamente por ser parte de otro episodio del podcast. Estoy muy feliz de continuarles trayendo
contenido de valor, continuarles trayendo tips de utilidad, continuarles trayendo material que les pueda ayudar de alguna u otra forma en su vida personal, en su negocio, en sus servicios, en lo que sea que ustedes estén trabajando este año, en su día a día, semanalmente, mensualmente, etc. Gracias nuevamente por ser parte de otro episodio más y nos vemos o escuchamos en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.